Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, bienvenidos una vez más al Centro de Formación Teológico Bíblico, Camino a la Luz del Liderazgo en Cristo Jesús, explorando la verdad, edificando vidas. Porque enfatizamos tanto en la misma clase. Hoy reflexionaremos juntos sobre una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué se le llama Padre a un sacerdote si la Biblia dice que Padre solo hay uno y es Dios? Jesús mismo nos dice en Mateo 23:9, «Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos». Con estas palabras, el Señor nos recuerda que Padre, en el sentido espiritual y eterno, solo es Dios. Él es nuestro Creador, el que nos formó, nos da vida, nos sustenta y nos redime. Sin embargo, la misma Biblia utiliza la palabra Padre en diferentes contextos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 4, Pablo nos enseña que Abraham es padre de la fe. Dice el versículo 11, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Aquí, Abraham es llamado padre, no porque dé vida eterna, sino porque es un ejemplo, un modelo de fe para todos los que creen. En Lucas 18:20, Jesús cita los mandamientos y recuerda, «Honra a tu padre y a tu madre». Aquí vemos el uso natural y familiar de la palabra padre, mostrando la importancia del respeto a los padres terrenales. En Efesios 6:1-4, el apóstol Pablo enseña, «Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre». Y añade, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Nuevamente, la palabra padre se usa de forma terrenal y familiar. Y en Hebreos 12:9 leemos, «Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?» Aquí se hace una clara comparación. Sí, tenemos padres humanos que nos corrigen, pero nuestro verdadero Padre espiritual, el Padre de los Espíritus, es solo Dios. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos de todo esto? La Biblia no niega que existan padres terrenales, ni que podamos llamar padre a Abraham como un ejemplo de fe, o a nuestros padres carnales por mandato divino. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, de la salvación del alma y la eternidad, el único Padre es Dios. Por eso, cuando en algunas tradiciones se le llama padre a un sacerdote, debemos entenderlo solo como una expresión de respeto hacia alguien que guía espiritualmente. Pero cuidado, ningún hombre, por muy honorable que sea, puede ocupar el lugar de Dios como nuestro Padre eterno. El apóstol Pablo en 1 Corintios 4:15 dice, «Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio». Pablo no estaba reclamando un título para sí mismo, sino reconociendo que fue un instrumento para llevar a otros al nuevo nacimiento en Cristo. El verdadero Padre, el único que da la vida eterna, es Dios. Así que, queridos hermanos y congregantes del Centro de Formación, recordemos siempre esta verdad. Podemos honrar a Abraham como padre de la fe. Podemos honrar a nuestros padres terrenales, porque así lo manda el Señor. Podemos respetar a nuestros líderes y pastores, agradeciendo su guía espiritual. Pero nunca olvidemos que el único y verdadero Padre de nuestras almas es Dios, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es santo, Él es amor, Él es verdad. Oración final. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres nuestro único y verdadero Padre. Gracias por darnos padres terrenales que nos corrigen, líderes que nos enseñan y ejemplos de fe como Abraham. Pero sobre todo gracias porque en Cristo Jesús nos adoptaste como hijos tuyos. Ayúdanos a darte siempre la gloria que solo a ti pertenece y que nunca confundamos la tradición de los hombres con la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y recuerda siempre, hermano y amigo, ¿quién como Dios? Nadie como Él. Vamos a enriquecer con esta reflexión para nuestros amigos y congregantes, mostrando que en la Biblia sí encontramos ministerios y oficios establecidos por Dios, sacerdotes, profetas, obispos, pastores, evangelistas y ministros. Todos ellos tienen un lugar importante, pero ninguno sustituye al Padre eterno, sino que son instrumentos para edificar en la fe y guiar al pueblo hacia Cristo. Aquí les ofrezco una versión ampliada y edificadora. Les recuerdo siempre esta clase edificadora está basada en enriquecimiento espiritual. Bíblica, solo deben estar seguros que es verdad si se edifican con su Biblia en manos, subrayen capítulos y versículo, consúltelos, y así podrán edificar a otros que no tienen esa edificación como ustedes. Reflexión extendida. El lugar de los ministros de Dios y el único Padre celestial. Queridos hermanos, cuando Jesús dijo,
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Mateo 23, 9. No estaba negando la existencia de los padres terrenales, ni el reconocimiento de líderes espirituales, sino enseñando que ningún hombre debe ocupar el lugar de Dios en nuestra vida espiritual. La Biblia nos muestra que Dios sí estableció ministerios para edificar al cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11, 12 declara: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto significa que los ministros, ya sean pastores, obispos, maestros o evangelistas, son dones que Dios entregó a la Iglesia no para reemplazarlo, sino para guiarnos en el camino de la fe, enseñándonos la palabra y conduciéndonos a una relación más profunda con el único y verdadero Padre Celestial. En el Antiguo Testamento vemos sacerdotes como Aarón, que intercedían por el pueblo. En el Nuevo Testamento Jesús envía a sus discípulos a predicar, sanar y bautizar. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. El apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo y Tito, habla de los obispos y diáconos como servidores que deben ser ejemplo en palabra y conducta. 1 Timoteo 3, Tito 1, 7, 9. Todo esto nos enseña que Dios levantó ministros y siervos para pastorear al rebaño, pero la paternidad espiritual pertenece únicamente a Dios. La función de un pastor, un ministro o un sacerdote no es reclamar títulos para sí, sino ser canales de bendición, predicar el Evangelio, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñar la verdad, consolar al afligido y edificar en la fe a los que creen. Por eso, hermanos, debemos valorar a los siervos que Dios ha puesto en medio nuestro. La Biblia dice en Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Esto significa que los pastores y ministros cumplen un papel vital, pero nunca olvidemos que ellos también son hijos del mismo Padre Celestial, al igual que nosotros. El gran peligro surge cuando el corazón humano sustituye al Padre Celestial por un hombre. Esa es la advertencia de Cristo. Ningún título humano puede ocupar el lugar de Dios, porque Padre verdadero solo hay uno, nuestro Dios en los cielos. En conclusión, apreciemos el orden divino. Padre eterno, Dios fuente de vida y salvación, Hijo redentor, Jesucristo quien nos reconcilió con el Padre, Espíritu Santo consolador, quien nos guía a toda verdad, ministros de Dios, llamados a servir, enseñar, pastorear y edificar la fe de la Iglesia. Así, la Iglesia del Señor se fortalece, porque cada ministro cumple su papel, pero la gloria y la honra permanecen en las manos del único y verdadero Padre eterno. Oración final. Amado Padre Celestial, gracias porque en tu infinita sabiduría has levantado pastores, maestros, evangelistas, ministros y obispos para edificar la fe de tu pueblo. Te damos gracias por cada siervo que nos instruye en tu palabra, pero reconocemos que tú eres el único y verdadero Padre, santo, amoroso y eterno. Haz que siempre entendamos este orden divino y que nuestra vida glorifique solo tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. La juventud necesita maestros que prediquen la verdad bíblica, no filosofías humanas ni tradiciones vacías. La palabra nos manda a edificar con la verdad, porque solo la verdad del Evangelio transforma. Miren cómo armaremos esta segunda parte más sólida, enfocada en la juventud y en los ministerios que Dios dejó para edificarlas. Reflexión. Parte 2. Ministerios que edifican en la verdad bíblica. Queridos hermanos y amigos en Cristo Jesús, continuando con nuestra enseñanza desde el Centro de Formación Teológico Bíblico, Camino a la Luz del Liderazgo en Cristo Jesús, explorando la verdad, edificando vidas. Hoy vamos a profundizar en el propósito de los ministerios que Dios estableció para su Iglesia. La juventud de hoy enfrenta un mundo lleno de confusión, de voces que engañan y de falsos maestros que buscan intereses propios. Pero Dios no nos dejó huérfanos ni nos dejó a la deriva. Él levantó ministerios verdaderos para que su pueblo se mantenga firme en la fe. Efesios 4, 11, 14 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios,
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aquí hay una verdad poderosa. Los ministerios existen para edificar, no para destruir, para unir en la fe, no para dividir, para llevar a la madurez espiritual, no para mantener en la ignorancia. La Biblia también enseña en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos recuerda que los verdaderos maestros en la fe deben guiar con la Biblia en la mano, no con opiniones humanas. Si queremos levantar una juventud fuerte, necesitamos volver a las Escrituras, porque la palabra de Dios es la única fuente de vida, verdad y dirección. A los jóvenes les decimos, no se dejen confundir por modas pasajeras, por doctrinas humanas o por influencers que no conocen a Cristo. Escuchen a los verdaderos ministros que predican la palabra de Dios, que bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que con amor enseñan el camino de salvación. En 1 Corintios 3:11 leemos, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ese es nuestro llamado. Edificar sobre Cristo con maestros y pastores fieles, que no busquen títulos ni glorias humanas, sino que conduzcan a la juventud a la verdad del Evangelio. Por eso, hermanos, demos gracias a Dios por los ministerios que Él dejó en la iglesia, apóstoles que establecieron el fundamento, profetas que hablaron con la voz de Dios, evangelistas que proclaman las buenas nuevas, pastores que cuidan el rebaño, maestros que enseñan la sana doctrina. Todos ellos son necesarios, pero siempre entendiendo que Padre solo hay uno, nuestro Dios en los cielos. Oración final. Padre eterno, gracias por los ministerios que levantaste en tu iglesia para edificar en la verdad. Te pedimos por la juventud para que no se desvíe tras corrientes de error, sino que se afirme en la palabra y siga a verdaderos maestros en la fe. Fortalece a tus pastores y ministros, y haznos crecer en unidad hasta alcanzar la estatura de Cristo Jesús. Amén. Tercera parte. Enfocándonos directamente en la juventud y la responsabilidad de los líderes en estos tiempos difíciles. Esta enseñanza se fundamentará en la palabra, especialmente en 1 Timoteo 4:12, y será un mensaje de ánimo y corrección tanto para jóvenes como para ministros. Reflexión. Parte 3. Juventud llamada a ser ejemplo en Cristo. Queridos hermanos y amigos en Cristo, seguimos edificándonos en la verdad de la palabra aquí en el Centro de Formación Teológico Bíblico, Camino a la luz del liderazgo en Cristo Jesús, explorando la verdad, edificando vidas. Hoy queremos hablar de un tema vital, la juventud y el liderazgo en Cristo. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, un joven siervo del Señor, y le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aquí vemos que la juventud no es un impedimento para servir a Dios, sino una oportunidad para brillar con la luz de Cristo en medio de un mundo que vive en oscuridad. La sociedad de hoy quiere distraer a los jóvenes con placeres, redes sociales, ideologías contrarias a la fe y un estilo de vida sin compromiso. Pero la Biblia enseña que los jóvenes en Cristo tienen un llamado poderoso, ser ejemplo. Ejemplo en palabra, hablando verdad, no mentira. Conducta, viviendo con integridad, no en hipocresía. Amor, reflejando el amor ágape de Cristo, no el amor pasajero del mundo. Espíritu, mostrando fervor y pasión por Dios. Fe, confiando en el Señor aún en tiempos difíciles. Pureza, guardando el corazón y el cuerpo para Dios. El libro de Eclesiastés 12:1 nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este es un llamado directo. La juventud es el mejor tiempo para buscar y servir al Señor. Pero aquí también entra la responsabilidad de los líderes. Dios dejó pastores, maestros y ministros no para aplastar la fe de los jóvenes, sino para guiarlos, formarlos y animarlos. Jesús mismo confió en jóvenes pescadores como Pedro, Juan y Andrés para comenzar la obra del Evangelio. Timoteo fue un joven pastor al que Pablo apoyó y fortaleció. José en Egipto, siendo joven, guardó su pureza y llegó a ser instrumento de salvación para su pueblo. David, siendo joven, derrotó a Goliat con la confianza puesta en Dios.
Todos ellos fueron ejemplos de cómo Dios usa la juventud cuando se consagra a Él. Hermanos, en este tiempo necesitamos líderes que inviertan en los jóvenes, que les enseñen con paciencia la palabra, que los formen en la verdad bíblica y los preparen para ser la próxima generación de obreros fieles. Juventud, no crean que están solos ni sin propósito. Dios los llama a ser luz en medio de las tinieblas y a vivir de tal manera que otros vean en ustedes a Cristo. Oración final. Padre Celestial, gracias porque tu palabra nos recuerda que la juventud es valiosa en tus manos. Bendice a los jóvenes de tu iglesia, que sean ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Levanta líderes y ministros fieles que los edifiquen en la verdad y los guíen hacia una vida de santidad y servicio. Que esta generación sea conocida no por seguir las modas del mundo, sino por vivir y proclamar a Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Oración final. Gracias, Señor, porque en esta clase número 37 nos has recordado el valor eterno de la cruz y nos has enseñado que en ella hallamos tanto el sacrificio de nuestro Redentor como la victoria de su resurrección. Padre, ayúdanos a vivir cada día negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiéndote con fidelidad. Que nuestras vidas sean un testimonio de que Cristo vive en nosotros y reina para siempre. Despídenos en paz y llévanos a practicar lo aprendido, edificando a otros en tu verdad. Con gozo declaramos quién como Dios. Él es santo, Él es amor, Él es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. En el camino a la luz, la verdad nos guía. Cristo es la roca, nuestra melodía. Cada día su palabra nos quiere enseñar, y en su amor nuestras vidas transformar. Camino a la luz, edificando la verdad. Cristo Jesús es quien vida nos da. Una dosis de su palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Camino a la luz, verdad que transforma. En Cristo hallamos poder y verdad. Su palabra nos guía, nos hace brillar, formando discípulos, sembrando fe. En la luz de Jesús venceremos de pie. Camino a la luz, Cristo es Señor, fuente de vida, mensaje de amor. Camino a la luz, verdad eterna. Jesús es el centro, victoria triunfar. Centro de formación teológico bíblico. Camino a la luz, donde exploramos la verdad y edificamos vidas. Una dosis de su palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Camino a la luz, verdad que transforma la verdad. Cristo Jesús es quien vida nos da. Una dosis de su palabra cada amanecer. Es su voz la que nos hace renacer. Es su voz la que nos hace renacer. Centro de formación teológico bíblico. Camino a la luz, donde exploramos la verdad y edificamos vidas. Liderazgo. The Magazine. Forjando líderes a través de la educación en valores. Descubre un canal que inspira y educa,
ofreciendo contenido educativo, social e informativo. Únete a nosotros en la misión de formar líderes del mañana, promoviendo principios y valores fundamentales. Suscríbete.